Con Adamondra tenemos un acuerdo comercial, es una persona patrocinada por Eurohalls. Tenemos un acuerdo comercial como patrocinadores suyos, como sponsors, y tenemos otro acuerdo que es, él diseña para nosotros sacamos una línea de productos diseñado por Adamondra, ¿vale? Entonces... El objetivo del Lightcatcher es, como dice la palabra, que te atrape por la vista, ¿vale? Entonces cuando se monta esto, el objetivo es que cuando el cliente entre, vaya ahí directamente a buscar ese Lightcatcher. Con el objetivo, a nivel empresarial, de que acabe haciéndose fotos, vídeos, subiendo a las redes. El setting es el que marca nuestro camino realmente. Nosotros vamos a remolque de los setters. Los setters son los que nos indican cada día lo que tenemos que hacer. Y hacia dónde va este mercado de las presas lo indican ellos. Bienvenidos a todos y todas. Estamos en un nuevo podcast de escalada. Hoy tenemos el placer de estar en las oficinas centrales de Eurohalls junto a Toni y a Xicotiu. Bienvenidos, chicos. Os voy a pedir que os hagáis una breve introducción para la gente que nos conozca, así que adelante. Yo soy Toni, como bien he dicho Edu, fundador de Eurohalls, uno de los fundadores de Eurohalls. Somos dos socios que estábamos escalando hace 15 años y necesitábamos presas y empezamos a fabricarlas. Y desde entonces pues ya ha llovido, pero estamos todavía fabricando presas. Yo soy Xicotiu, como me conoce la gente. Mi nombre real es Israel, pero la gente me conoce por Xicotiu y nada, estoy como jefe de equipadores ahí en el Natural, entre otras responsabilidades. Yo estaba pensando en casa y digo, ¿cuánta gente de la que esté viendo el programa habrá trepado por unas presas Eurohalls en una vía de Xicotiu? Creo que seguro que más de uno. Más de tres, más de tres. Y más de 20 también. Sí, seguro. Sí, realmente el Xicotiu y yo somos bastante complementarios, nos necesitamos. Sí. Incluso nosotros, yo necesito más a Xicotiu que Xicotiu a mí. Xicotiu necesita presas para su trabajo, pero nosotros necesitamos su feedback constante. Claro. Para evolucionar con la escalada y seguir las tendencias de un mercado, claro. ¿Desde cuándo os conocéis vosotros, chicos? No hace mucho, desde que empezó a trabajar en el Natural, desde que abrió el Natural realmente, y empezaron a trabajar allí. Contactamos con ellos porque necesitábamos un rocódromo de referencia y rápidamente conectamos y empezamos a intercambiar información y a hablar sobre presas de escalada. Es lo que hacemos cuando nos vemos, hablar sobre presas. Solo escalada. Presas. Más que escalada. Hablamos de formas, presas. colores. Sí. Os quería preguntar, chicos, un poco por los inicios de vuestra vida como escaladores. Si me quieres contar, por ejemplo, Toni, un poco tu historia como escalador y cómo surge Eurohalls, que la has contado un poco por encima, pero quiero que nos des un poco más de información. Ostras, mis inicios, claro, cuando yo empecé a escalar no había rocódromos comerciales. Había unos rocos de clubs pequeños y tal, pero realmente en nuestra zona no había ninguno, aquí en Játiva. Entonces, nosotros empezamos a escalar en la roca y jugándonos la vida muchas veces, sin saber ni lo que estábamos haciendo. Entonces, así estuve yo desde el 2000 más o menos hasta el 2010, que abrimos el roco en Alzira, que entonces yo vivía allí. 10 años que básicamente era ir a roca una vez a la semana, cada 15 días, pero realmente no entrenábamos ni nada. Vale. Y a partir del 2010, 2009, que abrimos un rocódromo en Alzira junto con unos amigos de allí y tal. ¿Es el Gaia? No, el Gaia es un rocódromo comercial ya que se ha montado hace 2 años. No tanto, sí. Vale. Sí. El Gaia vino a sustituir lo que iniciamos nosotros hace 10 años allí, sí. Vale. Hace ¿Y eso lo montasteis con unos amigos? Unos amigos de allí, de Alzira, sí. Vale. Lo fundamos entre 10, 12 o 15 éramos. Cogisteis un espacio, os gustaba escalar y dijisteis, vamos a tener aquí nuestro pequeño gimnasio. Y ahí empezamos nosotros a hacer presas. Antes de abrir ese roco de Alzira, empezamos a hacer presas. Carles y yo, que escalábamos pero no teníamos rocódromo, queríamos hacernos uno en casa, para nosotros. Para practicar mientras no estabais en la roca. Entonces buscamos fabricantes de presas, no existía, había poco, por internet no había nada. Yo soy informático de formación, entonces yo buscaba por internet y, hostia, no hay nadie que venda presas. No encuentro nada, ¿no? Presas de escalada por internet. Y entonces hablé con mi socio que tenía una fábrica de escayolas y tal, y él sabía de moldes, y hicimos unos prototipos. Qué bueno. Y nos salieron bien. ¿Cómo era eso? O sea, si lo comparamos con algo de lo que tenemos aquí encima de la mesa, ¿cómo eran esas Ostras, eso eran piedras sin color, realmente, sí. Y texturas feas y agarres lesivos, eran piedras. Nosotros intentábamos hacer piedras, claro. Antes la idea del setting en indoor era imitar al máximo lo que se veía fuera en la roca. Claro, ¿no? era como un entrenamiento para luego ir a la roca. Claro.
Eso ha cambiado totalmente, Claro. claro. Ahora hablaremos de todo eso. Qué bueno. Entonces, os pusisteis ahí Y ¿Hicisteis empezamos una a tirada? fabricar y Exacto. empezamos a venderlas. Montamos una página web. Entonces no era Eurohalls, era Rocódromo, ¿Se llamaba Rocódromo? con K, sí. Vale. Rocódromo.com. Y empezamos a vender presas ahí en España, como hobby. Ujú. De hecho, yo tenía mi trabajo, yo era informático y mi socio también, y los sábados atendíamos ese negocio. Vale, qué bueno. Durante el primer año fue así. ¿Cuánto tiempo estuvisteis en ese modelo de trabajar así de manera híbrida? El primer año ya vimos que La que gente la se empezaba cosa- a pedir. que había negocio, sí. Aquí, Sí, sí. aquí en España, Tony, sobre todo fuera. Bueno, realmente nosotros empezamos a ver el negocio cuando salimos fuera. Sí. Claro. España es un mercado pequeño, digamos, pequeño. La escalada es un mercado pequeño, porque es un nicho muy cerrado, una comunidad muy cerrada. Ujú. Todos nos conocemos. Ahora está creciendo más, pero realmente la escalada no es un gran mercado. No es el mercado de las zapatillas o el de las camisetas. ¿no? Ya. Entonces, España, digamos, se nos quedaba pequeña para nuestro modelo de negocio, ¿no? Y teníamos toda Europa ahí al alcance también, porque el mercado es único. Claro. Entonces, rápidamente escalamos el negocio a toda Europa y empezamos a exportar también fuera. Ya es cuando vino a lo mejor el cambio de nombre, ¿no? A Eurohalls. Sí, bueno, Tenía sentido. Eurohalls vino porque en un principio éramos muchos shapers diseñando, Sí. cada uno con su marca, y creamos una para unificarlo todo, Vale. para ser más claros de cara a los clientes y tal. Vale. Cuando Sí. dices shaper, Tony, es la persona que se dedica Diseñadores de presas. sí. diseñadores de presas. Ante- Los que le dan esta forma, digamos, a esta presa. Claro. Vale. Antes, digamos que el shaper era una figura, es una figura más artesana, más... Antes era muy reconocido porque era el que le daba la forma inicial, o sea, el prototipo, se hacía todo a mano. A toda mano. Hoy ha cambiado todo eso también, claro. Hemos echado un vistazo abajo en la fábrica y son moldes, la mayoría. Claro, es como el surf antes, las tablas se hacían a mano, para que tengas una idea. El surf, cada tabla se hacía a mano, se pulía a mano. Entonces, claro, eso también ha cambiado en el surf. Sí. Ahora se hace todo por 3D, se hace perfecto con el túnel de viento o como sea, ¿no? Sí. Se hace un prototipo, se hace el molde y se empiezan a fabricar en un proceso industrial. Pues esto es igual. Vale. Cuando nosotros empezamos era totalmente artesanal, Vale. claro. Y todo ha cambiado. Cada vez está más industrializado Sí. y más Genial. mecanizado todo. Sí, tío, cuéntanos un poco sobre tus inicios en el mundo de la escalada y cómo pasaste a dedicarte a setear y a equipar vías en rocódromos. Pues a ver, mi contacto con la escalada, el primer contacto fue estudiando un módulo en el 2002, ¿no? Un módulo de 2002 a 2004, y un compañero ahí, justamente él competía Ujú. en juveniles a nivel europeo, Vale. José Kamer se llama, y él me dijo un día, tío, vente a donde yo entreno y pruébalo. Y nada, y fuimos allí a una torre que había en Giria, que era donde él entrenaba, y me hizo lo que era lo que ahora sé, ¿no? Que era un dictado. Y guau, que yo me encantó. Yo salí de allí, pasé por el calón, compré cuerda de 100 metros, no tenía puta idea de lo que hacía. Pero compré cuerda de 100 metros, compré chapas, compré arneses, casco, compré todo, gatos, y lo tuve ahí en el armario hasta que encontré a alguien cerca, porque yo vivía en Sueca, él vivía en Giria y Sí. Era por difícil. temas de curro era difícil. Ujú. Y hasta encontré un colega para salir a Roca. Para liarle y decir, vámonos a... Claro, un colega me dijo, tengo un colega que nos va a llevar a escalar a Buñol, tal. Y para allí. Ujú. Y fue en contacto con la escalada. La Roca. La roca, La Roca. directamente. Y vías. Además, Vías de deportiva. Deportiva. vías de deportiva. Exacto. Pues, de 15 metros, 22 metros. Sí. Tampoco demasiado largas. Y era lo que hacía. Y con el tiempo, pues ya conocí más tarde el bloque con un colega mío, Barracín. Y ahí los colegas me insistían en, tío, ¿por qué no vienes a competir? Vente a las compes, prueba un día. Y yo soy un picao. Y yo, no, tío, no hay que competir porque todos los deportes, en atletismo había competido, en pelota había competido, en capoeira competía. Ujú. O sea, me gusta la competición. Sí. Y yo, no quiero porque me conozco, me voy a Y te vas a enfrascar, poner ahí a me tope. voy a poner a saco, tío, y pasó lo que pasó. Fui un día, me pasé de puta madre, me quedé en el corte y dije, a la siguiente paso. Yo no me quedo en el corte. No Yo- puede ser esto. Yo no quiero estar ahí. Yo quiero estar en el cajón. ¿Sabes? Y ahí fue un poco como ya empecé a contactar con el tema de saber lo que era el setting. Vale. ¿Vale? Antes de eso, para yo entrenar, iba a un rocódromo que se llamaba La Grieta, ya no existe, Ujú. que digamos que fue el primer rocódromo en la Comunidad Valenciana en tener este negocio un poco de escalada junto con el bar. Vale. ¿no? Era en Cafetería. cafetería. Y juntaba mucha gente de Erasmus porque estaba en Benimaclet. Ujú. Y entonces yo iba allí a entrenar. Para Vale. prepararme para las competiciones, para salir a Roca.
y hacía como de gancho. Lo llamábamos gancho. Realmente yo equipaba, montaba bloques a la gente, pero yo no sabía que lo que estaba haciendo era una profesión. Yo llegué a un acuerdo de, oye, pues yo vengo aquí, cuando venga alguien nuevo, yo le explico un poco cómo es, cómo funciona, estoy con ellos, los entiendo, los enganchamos, Vale. y yo vengo aquí a entrenar gratis. Ya Vale. trabajabas de root setter. Entonces, Claro, pero sin saberlo. Yo no lo saberlo. sabía que eso era una profesión. También, como dice Tony, en aquella época no había instalaciones para entrenar, para competir ni nada. Entonces Ujú. te cogías a lo que fuese para poder entrenar, Ujú. ¿sabes? Y así fue como entré en el setting. Vale. ¿Cómo era un poco el setting en aquella época, Psicotiu? Pues en aquella época la base al final de cuando yo empecé ahora es la misma. Que el usuario se lo pase bien. ¿Sabes? La experiencia de usuario. Ujú. Eso, al final, eso no ha cambiado. El usuario tiene que entrar, se tiene que divertir, lo tiene que pasar bien, no se tiene que lesionar y tiene que querer volver. Vale. Me parece una buena respuesta para englobar un poco todo lo que es el setting, que al final eso es... O sea, mi pregunta iba un poco por el estilo, ¿no? Que vemos que todo ha evolucionado mucho. A lo mejor todas estas presas que tenemos encima de la mesa hace 20, 30 años sería impensable, ¿no? Imaginarse algo así. Claro. Pero bueno, que también se hacían vías en aquella época con lo que había y... En aquella época lo que se hacían eran muros 3D. Hacían muros que, de fibra de vidrio, de imitando fibra la de roca. vidrio imitando las formas de la roca. Sí, y estaban las ya sé presas cuáles decís. pequeñitas, que eran Sí. multicolor de resina, y estaban las formas de la pared. Que tú Pero podías esas coger de grandes ahí- no se hacían. O sea, esas rojas eran de Claro, lo más el grandes. tamaño que era había. este. El Sí. tamaño era este, porque Sí, era lo sí, que sí. permitía el panel asentar. Porque como tenía formas, Claro, era solo eso. claro. No podía quedarse bien No puesto. tenía Claro. espacios planos grandes. Claro. Yo estuve el año pasado en un roco muy old school en Edimburgo. En Que el era- Eica. En el Eica. No, Rato. era uno que era una iglesia. O sea, por Ah, fuera la carcasa vale. era una iglesia Sí, sí. abandonada. Son clientes nuestros también, sí. Y por dentro habían vías de escalada. Claro, claro. Y aprovechaban el alto de la iglesia para hacer las vías y luego tenían una sala que era de bloque y ahí es donde vi lo que dices, el muro ese 3D que simula como la textura de la roca y sobre ellas pues habían pequeñas piezas. Y había empresas especialistas en hacer ese tipo de rocódromos. Tarragó aquí en España y Top 30 eran pioneros y eran de los más grandes del mundo. ¿eh? Tarragó Sí, sí. los hacía de hormigón gunitado. Vale. De hormigón, hacía una estructura, luego gunitaba, o sea, lanzaba el hormigón a chorro y hacía las formas. Ostras. Sí, sí, en exterior. De hecho, el del Politécnico lo hicieron ellos. Sí, lo ves. correcto. Se hacían compes, con esa, Sí, con sí, esas- con claro. esas estructuras, Y tío. Top 30 también, con la fibra de vidrio, hacía también maravilla. Caray. Tony, un poco volviendo al mundo presas, ¿cómo es un poco hoy en día la fabricación de estas presas? Háblanos un poco de materiales, del proceso. Voy a enlazar con lo que estabas diciendo antes porque me viene al pelo. El setting es el que marca nuestro camino realmente. Nosotros Sí. vamos a remolque de los setters. Los setters son los que nos indican cada día lo que tenemos que hacer. Y hacia dónde va este mercado de las presas lo indican ellos. Ujú. Son los setters. ¿Por qué? Porque cuando había este tipo de rocódromos que no había sitios planos donde poner presas, si tú llevas esto a un rocódromo, no lo pueden poner. Ujú. No sirve. No Entonces sirve nada. nadie se pensaba en fabricar un volumen grande. Vale. ¿Vale? Entonces los setters veían que necesitaban cambiar el muro, no siempre el mismo muro. Entonces ya buscarían la manera de que se fabricaran muros con espacios más planos. Ujú. Y esos son los que permiten que nosotros pensemos en presas más grandes, planas, y poder cambiarlas. Al final se trataba de variar lo más rápidamente posible. Vale. Y un muro con todo ya hecho, ya no lo puedes variar. Ya. Entonces, si te fijas, se tiende cada vez a los muros más planos cada vez Sí. e intentar variar orientaciones, ángulos Claro. sin parar. Y para eso necesitas presas más grandes, volúmenes más grandes, que pesen menos, que sean más vistosos para que la gente lo vea mejor. Claro. Marcan nuestro camino, lo marcan los setters y los clientes, claro. al final. Claro. ¿Cómo están organizados los rocos a nivel de setting o de presas? Porque, por ejemplo, tú vas al natural, yo veo una pared, pero tú como responsable, ¿qué hay Sí. ahí? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué está puesta en esas presas y de esa forma? Buah, pues ahí hay muchos factores. Hay muchos factores. Depende de la temporada. Por ejemplo, no es lo mismo una temporada vacacional como verano, navidades. No es igual un momento post competición o pre-competición, un momento de competición. Entonces, dependiendo un poco de en qué momento estamos, ¿no? En Ujú. el rocódromo,
el usuario que va a ir tiene unas necesidades Ujú. y hay que cubrirlas, Ujú. ¿no? Entonces digamos que, o sea, tú tienes que hacer un estudio, ¿no? De tantos usuarios tengo, tantos usuarios tienen más o menos este grado, esta edad, todo influye. No es lo mismo que una persona de 50 años se caiga de un quinto que una persona de 20 años. Ujú. O sea, es decir, pues todo eso influye para decidir exactamente qué grados poner, ¿no? Qué colores poner, cómo distribuir, volúmenes más grandes, más pequeños, con doble textura, volúmenes de madera, ¿sabes? Todo eso afecta. ¿Qué pasa cuando ponéis una pared con presas grandes de normal y muy coloridas? Bueno, depende. Tenemos desde gente que le intimida y se asusta, Claro. ¿vale? Hasta tenemos, bueno, esto que comentas se conoce como eye catcher. Eye-catcher, vale. Eye catcher. Entonces, el objetivo del eye catcher es, como dice la palabra, que te atrape por la vista, Ujú. ¿vale? Entonces, que cuando se monta esto, el objetivo es que cuando el cliente entre, vaya ahí directamente Ujú. a buscar ese eye catcher, ¿vale? Con el objetivo, a nivel empresarial, de que acabe haciéndose fotos, vídeos, subiendo a las redes y después ya había el resto del mercado que le hemos puesto, Sí. el resto de ofertas, digamos. Sí, que a lo mejor ve una de presas pequeñitas al lado y dice, ah, mira, pues la voy a hacer también. Eso A lo mejor es. no es tan atractiva, ¿no? Pero que es un poco lo que vemos hoy en día en las competiciones, ¿no? Que son piezas gigantescas, movimientos muy dinámicos, muy espectaculares, también Eso un poco es. para llamar la atención de la Eso, audiencia. Eso es, del usuario. Vosotros, Tony, en ese mercado también trabajáis con, por ejemplo, la Copa Mundial. No sé exactamente a qué te estás refiriendo, si más a si nosotros entramos en ese tipo de competiciones, en el setting, Sí, de alguna manera. Sí. No, realmente lo que hacemos nosotros, bueno, nosotros trabajamos con setters, Sí. igual que Chicotiu trabajamos con muchos otros también, Ujú. a nivel internacional, a nivel nacional, con todo tipo de setters. Vale. Nos interesa muchísimo. ¿Por Sí. qué? Porque ellos son los que nos dicen lo que funciona y lo que no funciona. Ujú. Ellos, para hacer un paralelismo, nosotros fabricamos pinceles y pinturas y ellos pintan cuadros. Vale. Entonces, ellos son los que nos dicen... Al final ellos necesitan crear una obra de arte que la gente entre, vea la obra y diga, ¡wow, me mola! Ujú. Ya no es una ruta de escalada, es que te tiene que atrapar las formas, los colores y para tú escalarla a gusto. Y cuando la escalas digo, ¡wow, cómo mola! Qué chulo. Los mismos movimientos, el mismo bloque, la misma dificultad. Le cambias el color de las presas o le cambias el tamaño y tal, eso siendo los mismos agarres. Ya no es igual, Ya, ya no es lo mismo. ya. Como escalador lo puedes disfrutar parecido, Sí. pero no es igual. No es Ya. igual. No es igual. Ni tiene la experiencia esa de me ha molado mucho, nada más verlo me ha atrapado y luego lo he hecho y me he hecho una foto o un vídeo con Sí, él, sí, sí, pues sí, eso sí. ya es la bomba. Claro. ¿No? Se lleva mucho eso, sí. Pero sí que veo la marca Euroholz en la Copa del Mundo. O sea, sí que estáis metidos de alguna manera. Sí, claro, y tenemos Sois muchos patrocinadores. contactos a nivel internacional con Sí. route internacionales. El Chicotiu no quiere ser, ¿qué vamos a hacer? No, pero ahora en serio, en España hay route internacionales también. Digamos que hay una serie de route que trabajan para la Federación Internacional. Sí, Son gente que tienen menos obligaciones también. Claro, no tienen niños, tal, tienes que viajar mucho. sí. Y realmente son los que marcan hoy la tendencia, porque si tú ves en la tele que en la Copa del Mundo están haciendo este tipo de bloques, pues el Chicotiu obviamente lo está viendo Sí. y está intentando luego Adaptar y traer al Natur. seguir esas Eso es, tendencias claro. para de alguna manera los equipos de competición, la gente joven que empiece a Sí. entrenar ya y empiece a hacer bloques que luego se pueden encontrar en las Sí, competiciones. ¿no? incluso ya no gente que vaya a competir, sino yo como usuario que consumo escalada, digo, ostras, me gustaría escalar por la misma presa que escala Alberto Ginés, me lo invento. Claro, ¿Sabes? que escala en nivel de- competición. De porque- fanatismo, ¿sabes? que escala en la competición, porque luego entrenará en el Rocódromo de Sí. Cáceres o en el CAR de Barcelona o donde sea, ¿no? Eso Pero es. digamos que la Copa del Mundo o el Campeonato del Mundo es el que inicia la tendencia. Vale. Si ahí inicia algo nuevo, todos los routes Estáis del todos con los mundo ojos- están viendo lo que está pasando Claro, ahí. estamos atentos a ver cómo se mueve. Vale. ¿Sabes? Cuando te has dado cuenta, cuando sale algún movimiento muy espectacular, Sí, luego hay rocos que... después se viraliza. Sí, Bueno, nosotros estamos atentos a eso. Y cuando vemos que eso empieza, que lo detectas, dices, esto lo tenemos que traer aquí ya. Sí, Hay sí, que sí, hacerlo. Entonces los route setters están muy atentos a las competiciones internacionales y los fabricantes de presas también. Ujú. Ya sea bien llevando productos para mostrarlos,
al público, o bien viendo lo que está pasando, si está cambiando algo para adaptarte, ¿no? Claro. Realmente, y crear productos de ese estilo que enganchen a la gente. ¿Cuánto podéis tardar más o menos, Tony, desde que Psicoactivo os dice, oye, ahora mismo hay unas presas de doble textura como esa que tenemos blanca y roja en la mesa, que son la caña, lo van a petar? ¿Cuánto tardáis desde que os entra esta idea por la fábrica hasta que sale? Vale, eso depende mucho de qué estemos hablando. Si estamos hablando de que hemos visto que hay un tipo de material nuevo que funciona mejor que lo que estaban haciendo hasta ese momento, claro, cambiar la tecnología de fabricación para una empresa como la nuestra no es fácil. Para una empresa más pequeña igual es más sencillo, ¿vale? Pero una empresa que ya está funcionando y que tiene sus sistemas de fabricación, cambiar una línea de producción puede llevar años. Sí. No, ya no meses, sino años. A veces son meses, pero es más probable que sean años. Si estamos hablando de algo diferente, por ejemplo, una empresa que un dual texture que decías antes, ¿te acuerdas? Una parte brillante y tal. Eso, pues el mismo diseño, cambiarle el dual text y hacerlo de otra manera, eso podría ser más rápido, puede ser a lo mejor un mes, 2 meses. Como forma general, si hablamos de una familia nueva de presas, nosotros vamos por familias, ¿vale? Entonces sacamos familias de presas nuevas. Esas rojas que tienes ahí encima, que también tenemos por aquí detrás algunas, sí. Es una familia de pinzas, son todas pinzas, todas del mismo estilo. ¿Qué se puede tardar en crear un diseño? Porque hemos pensado en hacer pinzas. Vale, desde que pensamos en hacer un juego de pinzas hasta que sale al mercado puede pasar un medio año, más o menos, hoy en día, sí. Porque piensas, diseñas, creas los ficheros digitales, lo ves todo bien, lo analizas, ves los cantos, ves que no son lesivos, haces los primeros prototipos, vuelves a comprobar que todo cuadra, que hay que modificar alguna cosa, se hacen los prototipos finales, se hacen los moldes y se pone marketing, fotos, vídeos y se pone a la venta, ¿no? Pues vale. Medio año mínimo para una familia de presas. Sí, hay mucho trabajo detrás. Sí. También depende de la cantidad de gente que dediques a eso en la empresa, ¿vale? Nosotros ha habido épocas en que hemos tenido que dedicar mucho más recursos a crear diseños nuevos y hemos creado a lo mejor 10 familias en un año. Ostras. Y luego hay épocas donde no necesitas variar tanto los diseños y creas 2 familias en un año o 3, ¿no? Entonces vas jugando con la gente de la oficina técnica, diseñadores, ingenieros, más o menos tiempo o más o menos recursos dependiendo de lo que necesites. Pero actualmente más o menos medio año necesitamos para plasmar una idea en un diseño. Luego hay otra cosa, por ejemplo, que antes Chicotillo y yo, antes de empezar este podcast, estábamos hablando en el laboratorio, donde tenemos el laboratorio, y se nos ha ocurrido una idea de repente que más o menos creo que ya teníamos en mente los dos, pero seguramente hagamos una prueba este mes que viene y a lo mejor podría ser que en 2 meses lo estemos llevando al mercado. Al mercado, más que al mercado, a probarlo en una competición, a ver si funciona, ¿no? Quiero decir que depende de qué estamos hablando. Si es innovar en materiales, mucho más complicado. Si es innovar en un diseño, es menos complicado, pero también cuesta. Y si es innovar en detalles de diseños ya existentes, es más fácil. Es más fácil. A los compañeros de diseño les decís, oye, queremos pinzas. ¿Y ya está? ¿O cuáles son un poco las indicaciones? ¿Por dónde tiráis? Ese proceso es más largo, hay muchas reuniones y brainstorming, ¿no? Entiendo que puede ser de lo más largo, ¿no? Lo que es el diseño, ¿no? De la vida, porque es importante. Creo que antes lo hemos dicho. Al final, en la escalada, agarres no hay tantos. Hay regletas, hay romos, hay pinzas, hay planos. No hay tantos, realmente. Hay bidedos, hay agujeros. Realmente hay 6, 7 tipos de agarres distintos. Pero claro, solo en pinzas nosotros podemos hacer 30.000 diseños diferentes. Claro. Esto de aquí son pinzas. Son 2 pinzas. Pero no tiene nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. Claro, tú puedes todas las variaciones en grados, en amplitud de agarre, en tipo de material también influye a la hora de cogerlo. En tipo de grano, en texturas, o sea, la variación que puedes crear ahí es infinita. Es infinita. Por eso hay tantas marcas de presas y hay tantos diseños diferentes y aunque todos parecen iguales, no hay 2 iguales. Ya. ¿Vale? Entonces, lo primero que decidimos en la oficina técnica aquí en diseño es, tenemos un catálogo, tenemos de todo, obviamente, tenemos pinzas, tenemos regletas, todo lo que un escalador pueda necesitar, nosotros lo tenemos, pero
los agarres son infinitos. Entonces, ¿cuántos tipos de pinzas tenemos en Eurohorse? A lo mejor tenemos, yo qué sé, 3, 10, 15, hasta 30.000. Entonces, vamos a hacer pinzas porque vemos que es lo que menos tenemos en catálogo y además hay tendencia ahora que la gente quiere pinzas y entonces analizamos un poco nuestro catálogo, vemos la carencia más importante, vemos lo que el mercado está pidiendo también, si Dualtech, si no, si más positiva, si menos positiva, si más agarre, menos. Una vez tenemos todo ese, ya empezamos a hablar de las formas, del diseño realmente de la vista, ¿no? Porque al final para crear un agarre es muy simple. Poder hacer un agarre, simplemente el agarre muy pequeño, y luego viene lo que digo yo, el vestido de ese agarre, ¿no? Que es el que realmente hace que la gente lo vea y quiera comprarlo. Sí, ¿no? que es lo que decía Chico Digo antes del eye-catcher. Del eye-catcher, sí. Que tú lo pongas a la pared y teniendo el mismo agarre, dos presas iguales, está mucho más bonita, ocupa más espacio en la pared. Sí. Siendo un agarre igual que el otro, me interesa más. Me interesa más porque la gente va a tener más interés en escalarla porque, digamos, me ha atrapado más visualmente. Sí. Claro. Entonces, eso ya es, digamos, el tema estético. Pero es importante. Sí, dedicamos casi hoy más tiempo al tema estético que al tema del agarre. Claro. Porque el tema del agarre tenemos bastante controlados radios, diámetros, inclinaciones, ángulos. Luego, lo realmente complicado es que al cliente le guste, que tú atrapes la tendencia de un mercado, ¿no? Más recta, más curvas, más colores, menos. Claro. ¿Qué diferencia puede haber? Porque comentabas que trabajáis con muchos rusetes. ¿Notáis diferencia, por ejemplo, de lo que te puede pedir Chico Digo a lo que te puede pedir un ruseter francés? ¿Me lo invento? Ostras, esa es una buena pregunta. Hay muchísima diferencia. Muchísima diferencia. Claro. Necesitamos hablar con todo el mundo porque el Chico Digo, por ejemplo, trabaja en un rocódromo comercial. Un nicho interesante para nosotros porque es una parte grande del pastel de las presas de escalada. Rocódromo comercial. Digamos comercial, gente que paga una entrada o un bono y está allí, va, ¿no? 2 días a la semana, 3, un gimnasio. Sí. ¿Vale? Es que hay muchos tipos de rocódromo. Digamos, es el que ahora más o menos todo el mundo conoce, ¿no? Vale, el rocódromo comercial. Claro, Sí, pero vale. rocódromos comerciales, para que tengas una idea, en Valencia ciudad puede haber 6, 7, Chico Digo lo sabrá mejor que yo. Sí. En Alcira hay uno, aquí en Játiva no hay ninguno. Quiero No, decir, no hay claro. tantos. Sin embargo, pequeños clubes o asociaciones con rocódromos que son 50 socios o menos, hay muchísimos. Hay muchísimos. Aquí Sí. hay muchísimos, como me parece. cuando Están más ocultos, ¿no? O sea, es más difícil acceder a ellos, quizás. No, o... son locales. No. O sea, si tú vives en Burriana, pongo un ejemplo, yo no soy de Burriana, ni sé si hay rocódromo, seguro que sí. Sí. Pues en Burriana habrá un rocódromo o dos, no habrá uno comercial, Ya. Claro. pero habrá uno o dos de un grupo de amigos o un club de escalada o un club de montañeros que han montado un rocódromo. Pues claro, todo el mundo quiere entrenar. Siempre hay días que llueve. Claro. Porque hace mucho calor, ahora en verano. Entonces, claro. tratar con Chico Digo con las necesidades del natural, las necesidades del club de Xàtiva, por ejemplo, o de Burriana, no tiene nada que ver. Ya. Son, bueno, diametralmente opuestas sus necesidades. Entonces nosotros tenemos que diseñar y tenemos que fabricar para unos y para otros. Vale. Y luego está la Copa del Mundo o la competición. Es otro planeta. O sea, el Chico Digo aún tiene suerte que tiene uno de los rocódromos más grandes de Europa, de boulder, y que equipan mucho de competición, muchísimo. Tienen un equipo de competición allí, pero tampoco es lo habitual en los rocódromos comerciales, ¿eh? ¿Cuál es el mayor... O sea, dentro de los tipos de rocos, el que más porcentaje de venta os supone como empresa es el roco comercial, entiendo. Hoy los grandes consumidores de presa de escalada son los gimnasios, los rocódromos comerciales, sí. Pero no es el 80%, ¿eh? O sea, ni el 50% tampoco. Quiero decir, hay sectores. Ya. El sector de los clubs y asociaciones es grande también, ¿eh? Ya. Hay muchísimos. Son pequeños, pero hay Ya. muchísimos. ¿Y sabrías decirme un poco, Tony, lo que te puede pedir un tío europeo que trabaja en un roco comercial versus uno de España? O sea, Sí, es muy parecido a lo que tenemos en el Natural es Prime parecido a lo que te puede pedir. en Valencia, sí. El Chico Digo trabaja en un sitio donde hoy es puntero a nivel mundial. En cuanto a materiales, en cuanto a maneras de equipar, en cuanto... Sí, habrá diferencias entre ellos porque hay gente que intenta innovar en otro tipo de setting o vamos a inventar otra manera de equipar para hacerlo más fácil, pero a ese nivel que luego se transmite a las competiciones internacionales, digamos que el Natural está hoy en la cima, digamos, del setting. Entonces, a nosotros nos sirve como guía, Referencia. como Eso es. referencia para ese tipo de clientes, ¿no?
Tenemos otros clientes que están en la misma situación que el natural, a nivel europeo, en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra. Pero hay mucha más variedad, claro. Vale. Hay más rocódromos también que no están a ese nivel, no requieren tanto volumen grande, por ejemplo. ¿Vale? Los volúmenes grandes los requieren los rocódromos más comerciales. Sí. Y grandes, ¿no? También hay que tener espacio Claro. para colocarlos. Claro, para almacenarlos, tío. Sí, para almacenarlos. El Chicoteo puede hablar de su experiencia porque él está de setter en el natural, pero también pertenece a un club. Entonces, él puede decirnos las diferencias, claramente. De setting, ¿no? Claro. Chicoteo, en cuanto al setting, tengo una pregunta que me genera mucha curiosidad y es: ¿cuál es el orden de pasos o de tareas que hay que hacer para equipar una vía? ¿Por dónde empieza? Tú ves una pared en blanco y ¿qué piensas desde tu que cabeza? llego tengo la pared en blanco. Sí. Porque Tú ves yo, una pared en yo blanco. empiezo días antes. Vale. Vale, sabiendo el orden del calendario, yo empiezo Exacto. ahí. Antes os hemos hablado de la estacionalidad. La escalada tiene estacionalidad. Exacto, Vale. exacto. Yo empiezo ahí. Vale. Ya Tenemos empiezo. eso claro. Vale, imagínate, vamos a ponernos en el caso de hace... ¿Eso esta semana anterior? No me acuerdo, tío. Eso esta semana ha sido. Teníamos simulacro. Vale. Teníamos como un campus, un simulacro para verano, para los chavales que quieren competir. Vale. ¿Vale? Claro, yo solo sé con meses de antelación. Entonces yo tengo que preparar la sala, tengo que hacer la rueda del setting de los muros para cuando llegue el setting del simulacro sea la pared que toque cambiar. Vale. Nosotros, date cuenta, nosotros le damos la vuelta al rocódromo, Ujú. que son entre 140 y 200 bloques, ¿vale? Vale. Al mes, Vale. ¿vale? ¿En cuántas semanas es lo que tiene un bloque de vida? ¿Vale? Si todo va bien. Si hay eventos, Puede cambiar antes. he quitado bloques en el mismo día. Vale. ¿Sabes? Entonces, claro, yo tengo que tener en cuenta esa temporalización y que cuando llegue ahí le toque cambiar ese muro. Vale. A partir de ahí se distribuye la faena de todos los paneles, etcétera. Digamos que ya toca ese muro. El panel está vacío. Ujú. Vale, ¿a qué vamos a equipar ahora? Va a ser para un usuario comercial. Vamos a ver qué colores tenemos ahora puestos en la pared. ¿Vale? ¿Qué tipo de usuario viene por la estacionalidad? Pues estamos en verano, necesita bloques más de equilibrio, más sencillos, menos de mano. ¿Vale? Porque digamos que es un usuario con un nivel más bajo. Ujú. ¿Vale? Entonces, las piernas llevan soportándonos mucho tiempo. Entonces, los bloques de equilibrio, donde se trabajan las piernas, donde se trabaja flexibilidad, Ujú. siempre se van a escalar más. Por lo Vale. tanto, el rendimiento que sacamos a las presas y al muro es mayor. Vale. Y empezamos con eso, ¿vale? Después de esto, vamos a ver colores. ¿Qué colores necesitamos? ¿Qué colores tengo de backup? ¿Qué tipo de presas tengo de backup? Vale, con esto, ¿qué gestualidades tengo aquí en la sala? En esta sala, el Natural tiene como 4 espacios. Vale. ¿Vale? Estamos en la sala 1. ¿Qué gestualidades tengo aquí montadas? ¿Qué grados tengo aquí? ¿Vale? En el, digamos, por ejemplo, en quintos, ¿no? En la etiqueta naranja. Vale. ¿Vale? ¿Cuántos bloques de coordinación tengo? ¿Cuántos bloques de equilibrio? ¿Cuántos bloques de compresión? ¿Cuántos bloques de oposición? ¿Cuántos dinámicos? ¿Cuántas corridas de manos? Vale, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Entonces ya distribuimos los grados y según los colores que tengo de backup y las presas, se asignan las directrices, ¿no? Para que Vale. cada setter haga la intencionalidad. Aparte de contar con el eye catcher. Vale. ¿Vale? Tío, son muchas cosas en la Son ecuación. muchos factores, tío. Es una locura. Y sin tener en cuenta la morfología del usuario. Se carga Es el decir, sueldo. claro, Joder, tío. bajitos, altos, más flacos, más gordos, ¿sabes? Sí, De sí, sí, todo. Madre De mía, todo tío. eso. Estar estresado, chico, tío. Yo antes de colocar una pieza ya me agobiaba y he dicho, oye, que me voy. Claro, o sea, hay que tener en cuenta muchas cosas. Sí, sí, Muchas sí. cosas. Y mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad también. ¿Qué es lo que más te gusta como setter, Chicoteo, al final? ¿Qué es lo que más te mola? Digamos que lo que más me llena, Sí. vamos a llamarlo así, lo que más me llena es cuando veo a alguien y escala un bloque y baja súper feliz y va corriendo a su colega a decirle, tío, qué bloque más guapo, tal, no sé qué, tiene truco, tal, igual. Eso es lo que más me llena. Ujú. Lo que más me llena. Da igual que el bloque sea mío, de un compañero, da igual. Si ocurre eso, el trabajo está bien hecho. Ujú. Aunque podemos jugar con las emociones, ¿eh? Es decir, tú equipando, tú puedes jugar con la incertidumbre, puedes jugar con el miedo, puedes crear euforia. Ujú. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, puedes jugar con muchas emociones, pero la que más, digamos, lo que más me llena a mí es ver que una persona cuando llega al top está 3 veces más motivado por escalar que cuando entra por la puerta. Ujú. Esto es
una pregunta que les hice también a Eddie y a Litri en el anterior podcast de escalada. Les pregunté, oye, ¿por qué creéis que la gente se engancha tanto a la escalada? Me gustaría lanzarles esa pregunta, a ver un poco desde vuestra experiencia escalando, ¿qué pensáis, o por lo menos personalmente a vosotros, qué os ha llenado para estar más de 15, 20 años escalando? Antes ha dicho el Chico una cosa que para mí es clave. Yo creo que eso lo llevas dentro. Porque lo que ha dicho el Chico, que estará grabado, es que cuando fue la primera vez a escalar, al día siguiente se compró cuerdas, arneses, chapas, Todo, cosas tío. que no sabía Como ni para si qué me hubiese servían. picado un virus, tío. Él no sabía ni para qué servían la mitad de las ¿Qué cosas. va? Pero ni idea, ¿eh? Pero es que a mí Ni idea. es que a mí me pasó igual. Es que yo ese patrón lo he visto repetido muchísimas veces. Muchísimas veces. Tantas veces que cuando ves eso ya sabes que ese es un escalador para toda la vida, hasta que se muera. Y sin embargo, cuando no ves eso, también sabes que ese no es un escalador. Ese no... Ya, Le puede gustar escalar, pero igual no es... Igual estamos hablando de roca, ¿eh? ya. Igual estamos Ya. hablando de roca. Yo desconozco el patrón de enganche dentro de un rocódromo. Eso el Chico ahora me gustaría que lo cuente, porque a mí también me gustaría saberlo y no lo hemos hablado nunca. Yo hablo ahora como escalador de roca Sí. y es lo que yo te digo. O sea, si tú no has escalado en tu vida y tú te vienes conmigo un día a escalar, yo cuando nos vamos para casa, yo ya sé si tú vas a ser un escalador para toda la vida o no. Puedes ser un escalador temporal, que de vez en cuando vas, que... Ujú. Puede que nos vamos para casa pronto porque dices, vámonos para casa que estoy hasta los huevos, ¿vale? No quiero ver escala en mi vida. Eso también pasa, claro. O ni siquiera empiezas. Llegamos allí Ya. y que nada, que te Sí, entra el sí. tembleque y no empiezas a escalar. Ya. Pero cuando vamos para casa, de cara al coche, yo ya sé si tú vas a escalar, si eres un escalador o no vas a ser jamás. Pero si vas a ser toda la vida, ese primer día tú ya estás yendo al coche y pensando dónde tienes que ir a comprarte el arnés, los pies de gato y la cuerda y el gris-gris. Para no depender de mí y poder irte a escalar cuando Claro, tú, claro, cuando claro. te salga de huevos. Sí, Eso es así. Sí. Eso en la roca. Ahora, estamos viendo un boom de escaladores indoor que luego no van a la roca. Ujú. Entonces me gustaría mucho escuchar la opinión de Chico sobre qué pasa con esa gente, cómo detecta él cuando entra al rocódromo a gente que en su vida se ha puesto unos pies de gato, que no sabe ni dónde está entrando, Ujú. se cree que va a haber una pared hasta allá, hasta el cielo, con una cuerda colgando allí y que van a descolgarlo por un pozo o algo. Y esa Ya. gente que entra allí, ¿cuál es el mecanismo que hace que Que se el Chico enganchen. pueda saber esto Este se vuelve. apuntan para Este es siempre? fijo. Este se saca el pase anual, ¿no? Vamos Bueno, allá. a ver, la clave es lo que os he dicho antes. Eso que me llena, la persona que le ocurre eso, ese vuelve. El que baja y llega dice, arriba y ¡guau, qué guapo! El Ese que baja vuelve. feliz. ostras. Ese vuelve. Vale, vale. Ese vuelve. Es el que ¿Sabes? cuando toca el top dice, ¡Buah! ¡guau, top! ¡He hecho top ahí! Buah. Pero el quinto es, ¡ah, he hecho un top Sí, en sí, ese sí, azul! sí. O sea, Ya. o Lo sea, detectas ahí. es instantáneo. O sea, ya sabes que ese va a volver. Va a pagar el bono, va a preguntar lo que va a Ah, ser qué guapo. socio, Es parecido a lo que ¿sabes? estábamos hablando. Claro. El que ves que baja sudando, tal, dices, bueno. Vamos a descansar un poquito. Claro, ¿no? Igual te acercas y dices, bicho, he visto ahí un bloque, tío, guapísimo, ¿sabes? De equilibrio, tal. Lo llevas ahí, ya está, enganchado, Ya. enganchado. También hay mucha variedad, ¿no? De tipos de vías, ¿no? Y de sensaciones también. Creo que lo decía esto, Eddie. De estar con amigos, de Claro. compartir, también un poco tema de superación. También a mí me mola cuando estoy... A mí me gusta también en parte, no en el primer momento, pero yo cuando me voy a casa sin haber hecho un bloque, me voy enfadado y me voy picado. Pero luego llega al día siguiente o a los 2 días y entro por la puerta y voy directo ahí. Pero como si fuese un tema personal. Eso es. Y cuando sale ese bloque ya es como el doble de felicidad, ¿sabes? Te dices, joder, por fin lo he sacado. Y también es un poco el de superación, de ponerte es. unos límites y poco a poco, dices, ostras, pues he cambiado la posición del cuerpo, o he metido un pie, o he metido un talón y mira, me he podido quedar, he gastado menos energía y lo he hecho también. Yo creo que es un poco el descubrir, ¿no? Porque al final tú cuando llegas de primeras, dices, ¿esto qué es? Subir como por una escalera vertical. Pero luego te das cuenta que hay miles y miles de movimientos, de opciones, y de que según coloques una rodilla, vas a poder hacer un top o no. Una gestualidad, ¿no? Una gestualidad, sí. Entonces, yo creo eso, que son muchas
muchas cosas, ¿no? Las que... Es un deporte social. también es muy Básicamente social, sí. socializas mucho. Sobre todo los comerciales. Sí. Mm. Y sobre todo el boulder. Yo creo que todo nació del boulder en roca. El boulder en roca permitía que la gente fuera y se sentaban los amigos todos alrededor de una piedra Claro, y se lo pasaban en grande. Claro. Riéndose unos de otro y animándose, apoyándose, tal, ¿no? Claro. Y todos con las colchonetas ahí y, Sí, sí, y sí, animando. Eso en la roca, en la deportiva, en cuerda, no era así. No. Sí que es cierto que vas con la grupeta, ¿no? Y siempre hay 4 o 5 cordadas de amigos Sí. ahí. Y Y cuando lo que están bajas, asegurando, hablan sí, entre ellos sí. y cuando bajan, ¿no? Y luego Sí. cuando bajas y cuando vas hacia el sitio. Pero el boulder, eso lo potenció muchísimo. Porque a lo mejor solo hay uno escalando y todos los demás están allí Sí, mirando, sí, sí, sí. apoyando, porteando, ¿no? Claro, Tal. claro. Eso se ha trasladado al indoor y creo que se ha trasladado de una manera, se ha replicado completamente. O sea, tú entras hoy al Natural o a aquel rocódromo comercial y son cuadrillas de amigos. Sí. Y está uno haciendo bloque y los demás están abajo ahí Comentando. Animando, vamos, tal. y cuando baja se chocan la felicitan, mano, y, tal. se felicitan todos. Claro. Eso es. Tú pagas la Entonces- birra, tío. Vale. Claro. Ese rollo social es muy difícil tenerlo en otro deporte. Sí. Por ejemplo, tú vas en bici, también la grupeta ahí van en bici, pero en el momento que están apretando tal, no hay espacio para eso. Ya. En el boulder siempre hay espacio Sí, para, sí, sí. para estar Ese momento socializando. social, sí. socializando. Sí, porque... Es un gimnasio social. Sí, El gimnasio sí. era muy Eso es, individual, eso es, sí. era tú haciendo La gente pesas con cara a los la pared. auriculares, los cascos. Y aquí haces deporte como en un gimnasio, todo lo que tú quieras, porque te pones tus límites, ¿no? Sí. Tú eliges la dificultad de lo que estás haciendo Sí. y encima estás socializando. O sea, Claro, sí. Es muy completo. Es muy completo. yo creo que uno de los factores clave de que Sí. se enganche la gente tan rápido. Sí. Eso es. Cuanto a temas de competición, hemos comentado que es muy importante, que marca un poco la tendencia, que hay mucha gente con los ojos puestos en todo lo que pasa en la competición, y cada vez es más, ¿no? Yo creo que cada vez hay más gente que hace por verlo. Yo pongo mi ejemplo personal de persona que lleva menos de un año escalando y ya cuando hay una competición me cojo el ordenador y me cambio la VPN para poder verlo en directo. Este fin de Chamonix. Este fin de semana, claro, y ya sé más o menos, y ya me conozco los 3 o 4 que van y que compiten y que están A ahí Sorato en y a el top. Toby ya lo Sí, conoces. y al francés y toda la historia. Entonces, ¿cómo de sencillo o cómo de posible es trasladar eso que se ve en una competición a un roco comercial, por ejemplo? No es sencillo, ¿eh? No es sencillo. Al final, piensa que los bloques que salen en competición están pensados para esa gente que compite. No, hay que poner a prueba todas sus habilidades. Sí, Y en un rocódromo comercial, la gente va a pasárselo bien. sí. Viene a sociabilizar, a hacer su día de entrenamiento, ¿sabes? Y después tomarse sus cosas. Entonces, claro, integrar eso dentro del rocódromo y que realmente tenga rendimiento no es fácil. ¿Vale? Lo que sí que hacemos es recoger, buscar esas presas, que al final es lo que ves, ¿no? Lo que hablamos por las redes sociales, por la viralización, Sí. y a partir de ahí adaptarlo para ellos. Ujú. Es decir, creamos movimientos más dinámicos, que llamen mucho la atención, que proporcionen el hacer fotos, el hacer vídeos, Ujú. ¿vale? Esto es clave para de alguna manera provocar a la gente esa Sí. curiosidad de, ay, pues igual lo puedo probar, Claro. ¿sabes? Y cuando lo prueban, se sienten, ¿no? Se sienten Sí, esa sí. emoción de, ¡guau! Igual que en la tele. Claro, sí. Igual Sí. que el Manu Konu, igual que la Yanja, tío. Mira, ¡guau! ¿Has visto Sí, cómo sí. ha parado la puerta? Pero es muy difícil lo que dices tú de replicarlo porque, claro, allí hacen un movimiento, un dinámico de 2 metros Claro. Sí. y tú lo puedes hacer de 50 Y, centímetros sí, para sí. que todo el mundo pueda hacerlo. Claro, piensa también y tiene que parecerse de alguna Claro, manera. Sí, sí, el es complicado. usuario Por eso estándar, digo que- más comercial, el hecho de ver muchas veces simplemente una tira que marca que es una salida de competición, Miedo. ya no se acerca. Ajá. Muchas veces no se acercan. Sí, sí. Quitas Me el pasa a mí. precinto, quitas el precinto y le pones la etiqueta naranja como si fuese un quinto y lo prueban todos. Sí. Y lo prueban todos. Entonces, El factor mental, yo creo que en la Claro, escalada eso es. muy No es importante. rentable. Para Eso finalizar eso, dirías tú que no es rentable tal cual. transmitir la eso es. competición a la sala Sí. comercial tal No, cual. tal cual, no. Coger Claro. un bloque que se ha hecho en una clasificatoria, por ejemplo, es que tampoco. Es que tú lo colocas y va a haber muy poca gente que lo pueda escalar. Sí. Aparte de que tienes que tener la coincidencia de los muros, los ángulos, La los planos. inclinación, eso es. Claro, Es complicado. es que es complicado. Complicado. Para que sea rentable a un comercial es complicado. Ya. También puede ser porque el deporte es joven todavía. Sí. Entonces, digamos que una gran parte de la masa de escaladores de un gimnasio comercial, si hay, pongamos un número redondo, 1000 usuarios en un rocódromo,
500 son de sexto grado hacia abajo, o más. Seguramente el chico tiene un más, o 700. Claro, entonces no puedes replicar la competición. Ahora no, pero quién sabe en unos años si tienes 700 de sexto grado para arriba. Claro. Entonces ya puedes Yo empezar a estoy jugar más seguro con que eso. Ya puede ser más rentable. De aquí 10 años, que porque ahora estamos en pleno boom, digamos, ¿no? Como ya valenciano, de que se están abriendo rocódromos, ¿no? Más comerciales de este estilo. Están saliendo los clubes y los equipos de competición, que los entrenan los chavales y se dedican, claro, pues nosotros, por ejemplo, tenemos unos 50 atletas en equipo de competición. Entonces, claro, de aquí 10 Eso años, es claro. que esos chavales que tienen 7, 8 años tengan 17, 18, llevan toda la vida haciendo saltos y coordinaciones. Sí. Cuando ese grupo de gente llega a esa edad, de 16, 17, entonces los rocódromos de Su Comunidad Valenciana, nivel ya es Claro. como ya claro, internacional. ya se podrán colocar bloques, ¿sabes?, europeos, internacionales, porque ya tendremos un usuario, base. claro, que lo va a hacer, lo va a probar y va a traer a sus colegas, lo van a probar. Que lo va a exigir realmente. Claro, lo van a Ya pedir, empieza a lo van a ser pedir. rentable Claro. para el rocódromo equipar eso porque hay gente que lo exige y lo quiere, entonces Claro. paga por ello. Claro. Porque, ¿qué edad es la óptima? Yo he escuchado mucho. ¿Cuál es la edad dulce? O no sé si hay edad dulce en la escalada. O sea, ¿cuándo un escalador puede llegar al máximo nivel? Yo creo que es un deporte agradecido en ese sentido. Por ejemplo, la gimnasia. A lo mejor la gimnasia profesional con 15, 16, 17, 18 años ya están llegando a un punto que sus capacidades físicas no dan para más y ya tienen que buscarse otra cosa. En la escalada no es así. En la escalada... Depende. Bueno, es que la escalada a nivel de entrenamiento, digamos que ahora es cuando están habiendo un mogollón de estudios, ¿sabes? Sobre el tema del entrenamiento, ¿sabes? Cómo funciona el cuerpo a nivel fisiológico, etcétera. Y claro, hasta ahora la gente joven que competía hace 10 años aún está compitiendo. Claro. ¿Sabes? Es decir, pero claro, el entrenamiento que han tenido no es como que están teniendo los chavales que empiezan ahora en un equipo de competición con 8 años. Claro. El cuerpo tampoco está igual de castigado. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. A nivel mental, digamos que tampoco es igual. Estos chavales se están preparando para cuando sean adultos competir, intentar llegar a internacionales, etcétera. Y digamos que mucha gente, no actual, sino igual hace 5 años para atrás, como que no que ha sido fácil, pero se lo han encontrado porque solo estaban ellos. Ya. ¿Sabes? Habían unos pocos en cada país, no es como Claro. ahora. Sí. ¿Sabes? Entonces, digamos que todo eso están pañales. Claro. Aún así, y por lo que dice él, también tienes que diferenciar. Porque tú has dicho, ¿cuál es la edad óptima? El boulder y la escala de dificultad no tienen nada que ver, Claro. y la velocidad tampoco. Claro. Claro. Esta semana pasada o hace 2 semanas vimos a Damondra decir que colgaba las botas en boulder. Y yo creo que en dificultad también las tendrá Las que amas, colgar, porque, sí. pero en boulder es necesario porque se va a lesionar. Tiene 30 años. Es demasiado viejo. Es como una persona, una gimnasta, tú lo has dicho muy bien antes, de 30 años. No puede ser. No. No, se lesionan Sí, porque sí, las sí. articulaciones ya no son las de un niño. Sí, sí, sí. Claro, sí. el cuerpo no ¿Vale? regenera igual. Para hacer movimientos dinámicos donde todo tu cuerpo vaya a parar a tu hombro o a tu codo o a O a tus polea, dedos. la polea de tu dedo pequeño, Claro. pues no puedes tener 30 años. Claro, te vas a pero- lesionar. En cambio, a lo mejor para una escalada más deportiva en roca sí que puedes seguir performando. Es curioso porque la escalada, digamos, social es para toda la vida, es hasta que te mueres. O sea, conmigo Claro. escala gente de 75 años. Y lo hace a un nivel bastante aceptable, no tan diferente del que hacía a los 40, ¿eh? A eso iba un poco yo. Claro, o O sea, sea, puedes tener ya una edad considerable. una vez adquieres un nivel y tus Claro. tendones y tus articulaciones se adaptan, yo creo que lo mantienes muchos años. Mm. O sea, prácticamente si tienes salud, no tienes por qué parar de Sí, escalar, ¿eh? sí. Pero hablamos en roca. Sí, hablamos Sí. Hablamos de escalar en roca, bueno, o a nivel comercial. o en a un roco nivel- haciendo cosas que, o sea, haciendo cosas que puedas hacer. Sí. Si yo voy Claro. al natural, estoy seguro que hay muchos bloques, yo tengo 50 años, hay muchos bloques que yo no puedo hacer simplemente porque no son para mí, Ujú. porque mis articulaciones no tienen 18 años. O Entonces, una caída así un poquito más tal, dices, yo paso de meterme. pero hay mucho que sí que puedo hacer. Sí. Ellos sabrán quién es su cliente. Claro. O sea, qué porcentaje de clientes quieren coordinación o quieren saltos, qué porcentaje de clientes quieren un tipo de escalada más estática, ¿no? Más fluida, Ujú. menos lesiva. Eso lo saben ellos. Cada Sí. gimnasio tiene su clientela y sabe cómo adaptarse a Sí, ella. sí, sí, Entonces sí. equipa en base a eso. Ujú. Pero no creo que haya una edad límite. Claro. O sea, sí que hay una edad, yo creo, de rendimiento máximo. Yo creo que claro. estamos acercándonos Sí. a la gimnasia rítmica. Vale.
no tanto, pero yo creo que 20, Llegará. 21, 22, yo creo que es el tope si Sí. han empezado a los 6, 7 años, como empiezan todos. Tony, hablabas de Adamondra, no sé si es embajador, colaborador, no sé cómo es la relación que tenéis con vosotros, pero el caso es que tenéis un acuerdo comercial Sí, con con él. Adamondra tenemos un acuerdo comercial, Eso es. es una persona patrocinada por Eurohalls, ¿vale? Colaboramos y además, bueno, tenemos dos acuerdos. Tenemos un acuerdo comercial como patrocinadores suyos, Vale. como sponsors, y tenemos otro acuerdo que es, él diseña para nosotros, nosotros sacamos una línea de productos diseñado por Adamondra, Ujú. ¿vale? Entonces, él obtiene unos beneficios a cambio de eso también, claro. Vale. Nosotros nos beneficiamos de una leyenda de la escalada que lleva toda la vida escalando. Además, una persona, yo diría que obsesiva en cuanto a todo lo que está relacionado en la escalada, sobre todo a las presas. Quiero decir que es perfeccionista hasta el mínimo detalle, lo cual a nosotros nos viene muy bien. Nos encanta, claro. Una persona así de analista con las Sí. cosas. Él cuando ve una presa de escalada, da igual de la marca que sea, da igual los años que tenga, él la ve, la analiza, la da la vuelta, te dice lo bueno de esa toca. presa, lo malo de esa presa, lo acierta. Es curioso porque no todo el mundo sabe de presas, aunque hay muchos escaladores. Sí. Él sabe de presas y sabe de... porque ya te digo que en cierto punto es obsesivo. Para ser mejor tienes que ser una persona obsesiva, si no es imposible. Yo creo que él es muy obsesivo. Entonces es perfecto para esto que hace con nosotros, de coger un diseño y mejorarlo hasta el infinito. Qué bueno. Hasta que nosotros le decimos, Adam, Ya va bien. Para ya allá, no- para ya allá. no- ya- yo creo que ya que podemos estar toda la vida tocando, pero... Y dice, no, tenéis razón, ya, porque si tocamos de aquí, perderíamos de allá. Y, Sí. a ver, entonces llega un momento en que cuando él aprueba un diseño, ya te digo yo que ese diseño funciona muy bien, porque él no, o sea, nosotros hacemos los diseños, él es checo, Sí. viaja por todo el mundo. Aquí ha venido muchísimas veces, pero la mayor parte de nuestras reuniones son online, Ujú. ¿vale? En base a diseños 3D. Nosotros hacemos prototipos, se los mandamos, él los prueba en su rocódromo personal y no los prueba un día. O sea, cuando le llega un diseño, nosotros a veces nos desesperamos porque pueden pasar 2 meses hasta que nos da el feedback. Ahora, cuando nos da el feedback, Tenéis deberes. tenemos deberes y, Sí. y es un feedback que tú dices, Completo, madre mía, sí. ese estudio no lo hubiéramos hecho nunca. Entonces, es cierto que su producto no sale cada 2 meses. Productos de Adamondra saldrán 2 al año, Ujú. pero él los ha revisado hasta Hasta las el ajeras. último detalle. Sí. Aquí de hecho Y tenemos... cuando da el visto bueno, es- las bricks tardaron 1 año en diseñarse. esto es una pieza que ha Es diseñado... un prototipo Esto es un inicial. prototipo. Realmente no la verá al final, pero es un prototipo. Un prototipo que hizo Adam junto a Euroholz. Sí, y la que está en la pared también. Realmente en lo que más se involucra es en el agarre. En lo que importa al escalador más, Sí. ¿no? El diseño, y luego nosotros le proponemos diseños y él le gusta que sea bonita, Sí. pero no, a lo mejor no tiene tanto criterio tampoco en cuanto a Sí. tendencias y tal. Él obviamente da su opinión y entre todos buscamos la manera, el diseño que más Sí. se puede adaptar. De vestirlo bien, ¿no? A ese agarre. Pero el agarre es lo que él trabaja hasta el infinito. Entonces, las presas de Adamondra son presas que no son nada lesivas, que funcionan muy bien para lo que están pensadas, seguro. Qué bien. ¿Y cómo fue un poco el primer contacto con el Tony? ¿Cómo contactasteis? ¿Cómo se dio esa oportunidad? Eso fue un poco... Suerte tampoco quiero decirlo, porque yo no creo en la suerte, pero él estaba entrenando, estaba escalando Margalef, Sí. gancho perfecto, o era perfecto mundo. Ujú. Sí, 9 más. Y se puso a llover toda la semana, entonces, claro, para que entendamos que ellos van a otro nivel. Sí. Él estaba escalando Margalef, se puso a llover, pero tenía que quedarse en Margalef 2 semanas. Sí. Se fueron a comprar maderas para montarse un campus dentro del apartamento. Su equipo se fue al Leroy Merlin de turno, o donde fuera, compraron maderas, herramientas, montaron un campus en un día y necesitaban presas para el campus. Entonces, de Margalef, pues nos contactaron directamente y dijeron, oye, ¿me podéis enviar hoy listones de campus? Era para no perder la forma. Básicamente, el nivel de un escalador de élite no puede estar una semana parado. Eso es una locura. Y menos si tiene el proyecto ahí delante y tiene que darle a saco para la semana siguiente encadenarlo. Entonces, nos pidieron listones de campus, algunos videos y tal, de madera, porque él no quería desgastar su piel, claro. Claro. Entonces, claro,
Desde que ellos nos lo pidieron a que nosotros lo enviamos, tardamos unas 24 horas. Eso era una locura de rápido, pero para nosotros es normal. Sí. Nosotros somos rápidos en el servicio. Lo bueno es que nosotros mandamos personalizado para Adamondra. Entonces, claro, eso fue lo que los sorprendió a ellos. Le gustó. Claro, llegaron a la empresa al día siguiente personalizado y dijeron, esto que es una locura, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ha pasado aquí? Sí, sí. Nos conocían ya, ¿eh? Porque Adamondra en persona ya nos había hecho pedidos en nuestra web. Vale. Adam es un obsesionado de las presas. Adam tiene presas de todo el mundo. De todo el mundo. En su casa y en sus 2 rocódromos comerciales que tiene también. Él tiene 2 rocódromos comerciales, el cual es socio, y él compra presas. Personalmente, con su dinero. Vale. ¿Vale? Primero se las pone en casa y cuando ya no le caben y van llegando cosas nuevas, las saca, las lleva al rocódromo. Sí, sí. Vale, entonces, él nos había hecho ya 2 pedidos a nosotros personalmente a Eurohalls. Por eso también nos pidieron estas cosas. Sí. Pero claro, en 24 horas le servimos las presas con esto y en ese momento él y su manager, que se llama Pavel, ahora ya no es, contactaron con nosotros y dijeron, oye, ¿dónde estáis? Tenemos que ir a hablar ahí y ver. Y claro, cuando vinieron empezamos a hablar y surgieron 30.000 ideas nuevas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, y ahí empezó todo. Y desde entonces seguís trabajando. Sí, firmamos contrato tras contrato. Ahora mismo tenemos contrato hasta final del 27. Qué bueno. Con Adam, sí. Y supongo que continuaremos más, ¿no? Qué bueno. Cada vez ¿Cómo fue mejor. un poco para vosotros como empresa de escalada y también como fanáticos del mundo de la escalada? No sé si tu socio también escala o le gusta, pero cuando recibisteis ese primer pedido a nombre de Adamondra. Bueno, a mí me sorprendió más un pedido anterior, no suyo, de otra persona también. ¿De quién te sorprendió? Del presidente de la Federación Internacional, Ostras. Marcos Colari, nos hizo un pedido a nosotros cuando nosotros teníamos 4 años la empresa. O sea, no nos conocía ni Dios, ¿sabes? Y yo ya reconocí, claro, yo ahora ya no, pero antes miraba todos los pedidos, ¿vale? Quién los hacía y cómo y tal. Entonces yo cuando vi eso digo, hostia, ese nombre me suena a mí, Marcos Colaris. Creía que era el entrenador de básquet, ¿os acordáis? Sí. Scolari, claro. Scolari. Claro, sí, señor. Y yo miré y digo, hostia, si es el presidente de la Federación Internacional, todavía es hoy, ¿eh? Sí. Eso que te digo yo, hará a lo mejor 8 o 9 años. Y, hostia, me sorprendió muchísimo. Él vivía en Italia, nos hizo un vídeo desde Italia. Ese me sorprendió. El de Adam, que fue posterior, ya no me sorprendió tanto. No. Porque ya teníamos un histórico ahí de gente que nos había comprado presas. Claro, en un nicho tan cerrado como la escalada, todos los escaladores, pues ya vamos a empezar, necesitan presas. Sí. Es como los ciclistas necesitan bicicletas. Sí. Claro, todos los escaladores compran presa. Entonces no existían tantos rocódromos como ahora. Todos los escaladores tenían su rocódromo personal. Claro. Los grandes campeones del mundo, todos tienen en casa un plafón. Un panel. Y ese plafón son presas lo que necesitan, no tampoco grandes volúmenes y tal. Entonces realmente todas las semanas yo tengo clientes famosos, claro, que compran presas para ellos, ¿eh? Entran, las eligen y las compran. Qué bueno. Eso es un mercado que a lo mejor los grandes gimnasios no son conscientes de eso, pero Chicotiu de eso no era consciente, pero los grandes escaladores, vamos a hablar de españoles, por ejemplo, pues Pachu Sobiaga, Ramón Julián, Edu Marín. Edu Marín ya tiene roco, pero si no tienen rocódromo, esa gente necesita presas. Sí. Entonces, compra presas. Sí. Entonces, realmente nosotros, una empresa que estamos bien posicionada a nivel mundial, entonces tenemos pedidos de prácticamente cualquier nombre que se te pueda ocurrir famoso, nos ha comprado presas, personalmente. Alex Megos. Nos ha comprado presas. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy sencillo contactar directamente con él en ese momento. Sí. ¿Sabes? Sí. Y luego puede surgir posibilidades de patrocinio y tal, claro, depende, ¿no? Pero siempre, lo que buscamos nosotros siempre es una relación más de contacto, de amistad, de intercambio de opiniones, tal, que tal, muy bien, lo hiciste perfecto, ¿no? Algo más socializar. Algo más personal. No meramente comercial, sino que hay una relación entre claro, personas. Que claro, al final... ahí no buscamos lo comercial. Además, seguramente ese contacto lo hago yo, que yo no estoy en el departamento comercial. Ya. ¿Sabes? Ya. Porque yo si veo que Alex Megos hace un pedido, mi departamento comercial no lo va a contactar a no ser que detecte que puede ser una posibilidad de un intercambio, una sinergia positiva entre un patrocinado y una empresa que patrocina. Sí. Pero yo a nivel personal sí que lo voy a contactar seguramente y le diré, gracias Alex por confiar en nuestra empresa, soy Tony y tal. Y yo me gusta tener contactos de ese tipo, claro.
Me gusta contactar directamente con esta gente. Yo creo que, no sé por qué lo pensaba antes, se lo comentaba a Fran en el coche, que es un mundo en el que es más accesible, parece, conocer a deportistas de élite y gente puntera. No sé si es porque hay menos película o menos qué, pero bueno, o sea, pues habéis podido tener una relación personal con el mejor escalador de la historia. Sí, ¿eh? Que me dices, soy una empresa de, yo qué sé, soy una empresa de fútbol o de material deportivo. Pues contacta con Messi o contacta con Cristiano, buena suerte. ¿Sabes? Que lo veo como un mundo más accesible, más Hay una familiar. diferencia de nivel importante ahí, claro. Sí, Claro. pero está claro, pero que lo veo como un mundo más personal, como tratar de tú a tú con las personas es Más es próximo, sí. sí, Tú también puedes más opinar cercano. sobre eso en cuanto a competiciones, porque él equipa competiciones como setter. Seguro que él conoce a toda la gente que compite. Sí. En la Claro. Comunidad Valenciana a todos los Sí. tiene controlados y a él lo conocen también, porque Sí. lo miran de reojo. Claro. A ver dónde les ponen las presas. ¿Qué te gusta ¿Cómo más? equipa el chico, tío? A ver. ¿Qué te gusta más? ¿Qué me va a meter en la compe? Sigo, tío, ¿equipar para roco comercial o para una compe? Buena Buah. pregunta. Buah. Me gusta todo, tío, porque son retos diferentes. Mm. Son retos diferentes. El setting comercial al final es un reto, ¿no? Para, como hemos hablado antes, ¿no? Sí. Tienes unas necesidades a cubrir. Y el setting de competición es totalmente distinto. Hay que buscar la sorpresa, hay que buscar hasta dónde llegan las habilidades de cada uno. Mm, Son retos totalmente distintos. sí, Entonces, pero ¿cuál me gusta de los dos? Me gusta equipar, tío. ya. Me gusta equipar. No Hay- tengo una opinión. sí. Sí que es verdad que, por ejemplo, el de competición te da como más libertad creativa, Mm, porque como buscas llegar al final de las habilidades de cada uno, mm, ¿sabes? Pues no estás pendiente de, buah, es que aquí la persona no puede subir Sí. porque no tiene el nivel. El setting comercial es como un poco más cerrado por las actitudes de cada persona. mm. Pero el de competición buscas máximo justamente nivel. lo contrario. Claro. O sea, te voy a decir, a ver, Apretarles ahí. claro, a ver cómo van de flexi. ¿Sabes? Busca A el ver si- límite. A ver, Esta cómo van, semana- claro, a ver cómo van de lectura. A ver si se aclaran para leer este bloque o se quedan aquí mareados con tanta Sí, complejidad. Sí. ¿Sabes? Son totalmente distintos. Digamos que el setting de competición puede resultar un poco más divertido porque tienes un poco más de libertad a la hora de equipar. ¿Sabes? Sí, Y el setting comercial te enseña más vale. porque tienes que ser más empático Sí, con la gente. adaptarte y tal. Claro. ¿Has tenido alguna vez algún bloqueo creativo? Decir, hostia, estoy delante de la... Buah. No, porque Sí. yo entiendo que al final, de verdad, es un trabajo creativo. Y Sí, todo lo sí, que tenga que ver con la totalmente. creatividad también depende un poco de Totalmente. tú cómo estés ese día, de cómo Exacto. te hayas levantado, de cómo hayas dormido. Eso es. O sea, al final, o sea, influye todo. Si estás triste, si estás contento, si estás peleado con tu mujer, si tu hijo te ha dicho el te quiero, si has sacado buenas notas, Claro. todo. Sí, sí, Tu sí, estado sí. anímico, para cualquier proceso creativo, Claro. afecta. ¿Sabes lo que quiero decir? Ujú. Y la presión en el curro, el El estrés que entorno. puedas tener por lo que Es pueda un ser. diseñador, realmente tú ¿sabes? eres La un música diseñador. del entorno, Todo. todo afecta. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, ¿bloqueos mentales he tenido? Muchísimos. Pero bueno, al final es algo que cuantas más horas echas, más probabilidades hay de que te ocurran cosas tanto buenas como malas. Sí. ¿Sabes lo que decir? Y los bloqueos, para mí he aprendido a salir fácil de ellos. ¿Sabes? Desde coger el taladro y decirle, bicho, acaba tu bloque, voy a montarle otro. Sí. Sí. Ya está. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. A simplemente decir, Acaba bueno, acaba el cuadro tú, ¿eh? claro, ya está, no pasa nada. A coger, bueno, pues los quito todo, voy a montar otra cosa. Voy a dejarme llevar por las formas ahora, de la pared y de los volúmenes. No voy a buscar el movimiento. Voy a dejarme llevar ahora por las formas porque he montado un iCatcher y me lo permite un poquito más. Sí. No, igual no tengo esa necesidad de que tenga esa gestora tan concreta porque va a ser un reto más fácil, Ujú. a lo Qué mejor. interesante, ¿ves? Esas cosas yo no las desconozco, ¿eh? Claro. El trabajo de setting, yo realmente nosotros no claro. lo hacemos. Nosotros Es que lo veo como algo muy artístico, muy como quien se pone a hacer una canción o pintar un cuadro. totalmente. Es que es muy subjetivo de lo que él tenga en la cabeza y de lo que, Claro, evidentemente, con unos factores, pero también es un tema muy personal tuyo. Y antes ha dicho él que cuanto más horas le echas, lo que hace él a estar toda la vida equipando es que él ya no equipa mal. Pero, o sea, él puede sacar bloques estándar de manera muy fácil. Ujú. Un bloque malo va a ser difícil que lo haga. Sí. Sin inspiración, hará bloques Sí. estándar. En su cabeza tendrá... Pero cuando está inspirado, él es capaz de hacer bloques Sí. que realmente emocionen a Sí, los sí, escaladores. sí, sí, sí.
Y eso es lo que él notará. Digo, hoy estoy inspirado porque salen bloques espectaculares. Lo que pasa es que ahora cuando no esté inspirado hará bloques normales. Más normales. Y si no sabes, cuando no estás inspirado, solo haces desastres. Es así. Claro, es como ahí un está. pintor realmente. Sí, a lo mejor bueno, te lo preguntaba antes fuera de cámaras. Te decía, ¿qué hay que tener para ser un buen setter? Tú me decías, ostras, es que un mal setter, exacto, lo que decías Tony, pues un mal setter es un tío que a lo mejor le dices que monte un 6A y te monta un 7B y le dices, tío, pero esto no hay por dónde cogerlo, esto no se puede hacer. Pero, ¿qué diferencia a un buen setter de uno no tan bueno? Vale. Empieza por la actitud. No me acuerdo quién fue, tú lo habrás visto seguro. Que te dice como que hay varias cosas que influyen, pero la actitud multiplica. Que no me acuerdo ahora, seguro que habéis visto. También se si- No, pero es cierto para todas las Víctor tareas Coopers, del mundo. Víctor Eso Coopers, es, algún... la actitud multiplica. Entonces, no es lo mismo un setter que. Imagínate, es tu primer día, ¿no? Te hago una entrevista de trabajo y tal. Mira, bicho, vas a montarme un iCatcher y dos de escalar, de este grado, esta gestualidad y tal. Y tú hayas tenido un mal día, ¿sabes? Y tú lo das todo, por dentro estás llorando. Y tú lo das todo y a nivel de experiencia, cuando escalo, sale un mal bloque. O no es lo que yo esperaba de ti, ¿sabes? Yo hablaría contigo para decirte, mira, bicho, lo que buscamos es esto, tal. No lo mismo, cuando yo te comento esto, que tú lo cojas como algo proactivo de, vale, pues hacemos una cosa, tío, déjame otro día, te hago la prueba porque he tenido un mal día, tal, que empezar a debatir. Por ejemplo, es que este pie lo quiero así porque esto, quiero aquello. No te estoy pidiendo tu opinión, te estoy diciendo lo que yo necesito. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Lo que yo necesito para tener el puesto de trabajo o quieres hacer lo que tú quieras porque a ti te da la gana? ¿Sabes? Porque te apetece equiparlo así. No funciona así. Ya. Tenemos unas necesidades que cubrir. Sí. Entonces, la actitud multiplica. Una persona que tiene mucha empatía, que está al día, que tiene una actitud proactiva, que no busca... Tiene que apartar el ego completamente. Sí. Porque no equipamos para nosotros, equipamos para un usuario con unas necesidades. Entonces, ese digamos que sería un buen setter. Una buena actitud, empatía y el poco ego. ego. Y poco ego. Proactividad. Ego fuera. Es muy difícil, ¿eh? Y ego fuera para todos, ¿eh? Para todos. O sea, Sí. yo tengo días egoístas, ¿eh? Que digo, joder, tío, pues yo quería el pie ahí porque quería el pene, tal, no sé qué. Y después digo, ¿pero qué haces, chico, tío? Para ya. Tienes razón, tío, soy idiota. No. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que sí que sería, por ejemplo, un corte? Un mal profesional. ¿Sabes? Porque tú puedes acabar de empezar a equipar y decir, hostia, chico, tío, se me ha roto un tornillo. ¿Cómo lo quito? Y voy y te enseño, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿sabes? Pero después también ha ocurrido, ¿no? De gente que viene, equipa, ¡pam! Y lo escucho cuando parte un tornillo, tiene un sonido ahí, ¡pam! Y digo, ¿ha petado? No ha petado. Y coge el volumen y te lo tapa. Y lo cose. Y yo después voy a vaciar, ¿sabes? Y veo el tornillo. Eso es un mal profesional, ¿sabes? Lo que quiero decir. Yo prefiero una persona que no sepa equipar y yo lo eduque y lo forme para equipar con esta manera de equipar y de trabajar Sí. Que no tenga antes vicios. que un profesional que simplemente vaya a sacar el día para sacarse su pasta y no tenga cuidado de las cosas. Hay profesionales que son muy profesionales, o sea, que lo hacen todo perfecto, lo quitan, no te enteras. Tío, una máquina, macho. ¿Sabes? Humildes, tal, ¿sabes? Es decir, o sea, hay de todo. También hay gente que está empezando que es súper egoísta y gente activa. Hay de todo, hay de todo. Pero se busca, cuando buscamos un setter, que sea profesional y que sea proactivo en el setting. Con eso tiene gran parte de la Sí. fórmula hecha para poder el día de mañana... Claro, ¿no? a ver, si además han hecho algún curso de setting básico comercial o tienen titulación de equipador de competiciones, todo hace Todo porque suma. al final, claro, sabes Cuando que tiene más ciertos azúcar, más- conocimientos. más Y la Claro. creatividad es importante porque, por ejemplo, yo veo gente que equipa en mi roco de aquí del club, ¿no? Hay gente que equipa blocker, hay gente que equipa mejor, peor. Hay días que te sale todo y días que no te sale nada. Sí. Pero hay gente que consistentemente equipa bloque y dice, está guapo este, un movimiento chulo, o está bien parido, ¿no? Decimos, este bloque. claro. Y hay gente que es consistente en eso. O sea, hay gente que o es creativa o capta mejor los movimientos que otra. Claro, a ver, que a lo es- mejor que no es capaz de hacer un bloque más o menos decente. Eso es algo que... Y eso lo sabe la gente, ¿eh? que- O sea, sí, hay pero gente que sabe. Yo no, eso se ve en el yo no tiempo. digo nada. Eso se ve en el tiempo. En un día de prueba, por ejemplo, eso No lo puedes saber, No lo puedes ver.
Porque además normalmente la gente tiene el teléfono a vista y En tal. la entrevista de trabajo no puedes valorar la creatividad tú, a un setter. No, complicado. solo la del momento. Claro. Es lo que, es es lo que te decía, o sea, has tenido un mal día, Es verdad. equipas Sí. un bloque de mierda, Es verdad. ¿sabes? Porque a mí me pasa, Sí, ¿eh? sí, o sea, sí, sí. tengo un Si mal es que día, no es una tarea como un tal, no sé fontanero, un qué, electricista que y claro, valora su capacidad. La claro. creatividad en un día no la tú puedes equipas- valorar. y a lo mejor a mí me puede gustar Mm. y a lo mejor el que es tu compañero no. Claro. Entonces, Ya, pero sí que sí, o sea, hay gente que equipa bien y siempre equipa bien. O sea, los movimientos son bonitos, digamos, y son... pero claro, es algo que necesitas Son tiempo. factibles. Necesitas tiempo para valorarlo. Horas de vuelo. O sea, algo que nosotros, por ejemplo, evitamos en el natural es copiar. Copiar. Allí para el setting, o sea, tengo prohibido coger el teléfono, Ver al Ver el japonés de bloque. turno. Ah, vale, copiar otros bloques de otras partes. Esto Hombre. yo no soy setter. Yo he pensado muchas veces, hostia, la gente, los setters Sí. supongo que harán fotos Hay veces- o harán vídeos y luego digamos que intentarán en calcarlo, momentos- ¿no? Sí, sí, sí. momentos- Aunque no sean las mismas presas, Claro, pero los movimientos. en momentos claro. concretos, por ejemplo, para el equipo de competición, ¿vale? O para Andrés, ¿vale? Tenemos un chaval que está compitiendo en europeos, Sí. ¿vale? Muy bien, además. ¿eh? Muy bien, además. Entonces, bueno, ahí ya son cosas... Hay que Puntuales. hilar muy fino. Sí. ¿Sabes? Tenemos el vídeo, tal, a ver qué es lo que nos ha salido bien. Muchas veces no puedes hacerlo igual, pues lo que hablamos, no tienes los planos. Sí. Pero cuando sí coincide, porque tenemos el muro de Tokio, Ujú. de las Olimpiadas de Tokio y la de París, Y el de París. 2020 y 2024. Ujú. Entonces, y tenemos las presas internacionales, podemos recrear bloques internacionales sí. si queremos. ¿Vale? Entonces, igual para Andrés sí hemos recreado algo específico porque lo necesita sí o sí que sea así para practicarlo. Ujú. Porque es algo Sí, muy o si- fino. Si en una compe ha fallado en ¿Sabes? algún tipo de bloque, Ujú. digamos que hacer como un simulacro. Claro, ¿no? si es algo específico, Claro. tiene que cambiar el pie o hacer un cambio de pies de esta manera, un poco Sí en que este se puede. plano, de estar en plano vertical, Ostras. en un volumen de esta inclinación, tenemos que hacerlo. Ujú. Hay otras veces que, bueno, simplemente tiene que practicar bloques técnicos de pies Sí. o cordis de mano. Voy a hacer yo de Edu, pero ¿y por qué no dejas copiar? Quiero decir, si hay un bloque chulo en una competición, ¿por qué no recrearlo para la gente? O sea, ¿por qué no te gusta que la gente No, lo copie que- bloques? Porque la persona está siendo creativa. Ya. Ya, ¿Sabes? bueno, pero... A lo mejor O sea, no siempre. sí que hacemos, te puedes inspirar. Eso es. Es decir, tú puedes coger un vídeo de De un japonés. algún japonés que salen muchos que coordinando. equipan- exacto. Hostia, qué guapo, que corri de pies, tal, un landing, un no sé qué. Vale, voy a intentarlo hacer. Eso sí. Pero pero no copiarlo, no calcarlo. Calcarlo claro. no. Claro. Calcarlo Pero no. sí movimientos concretos, ¿no? Ese movimiento que vas a Sí. hacer un dinámico Claro, y, exacto. y- Eso sí, eso y sí. aterrizas en un Eso volumen sí. allá. sí. He visto en Instagram un bloque que tal. Hostia, qué guapo. Hazlo. O una oposición, una fisura o alguna cosa. Eso sí, es. sí, Eso sí, sí, intentar recrear los movimientos es que te sirven de inspiración, sí. Pero copiarlo, no. Yo es que creo que Vale. cuanto más lo trabajas, más creativo vas a ser el día de mañana. Sí, Quiero claro. quiero decir, creo que es algo que se entrena. Claro, digamos O sea, que- tienes que tener una base, pero yo creo que cuanto más. Tienes que tener Claro. algo. Sí. Si tú Tienes que tener copias, algo. si tú Si no copias, tienes ese talento Ya. innato, te va a resultar muy difícil. Ya. Vas a ser equipador, pero no vas a ser de los buenos, digamos. Ya. es que si copias no aprendes. Claro. O sea, Claro. sí aprendes, al final Sí. aprendes. Estás colocando y, yo coloqué un volumen así, pero solo aprendes eso. Mm. No entiendes el proceso para que la persona le ocurra eso. Mm. Tengo que provocar o tengo estas necesidades. Mm. Evitar esto, tiene que estar en este plano, tiene que estar en este punto del centro de masa. ¿Sabes? Ya. Cuando Tú te entiendes, imaginas- cuando tú lo entiendes, te da igual. Tú coges las presas, con estas presas puedo hacer esto, esto, esto y esto. Tú cuando estás ¿Sabes? equipando, antes de equipar, tú ya sabes que vas a equipar un bloque de placa, sabes que habrá que equipar un bloque de desplome o un dinámico, uno más de potencia o de regletas. Y antes de... Primero eso ya lo sabes, ¿no? O sea, ya sabes Claro, esos el- cuatro el tipos de espacio, bloques. Son claro. 4, ¿no? Son 4. Placa, desplome, Bueno, slab, regletas... placa, bueno, Son 4 tipos. Sí. En las competiciones internacionales hay 4. ¿Vale? Entonces, pero eso lo tienes claro. Digo, voy a montar un bloque de slab aquí. Slab es tumbado. Sí, ¿ves? sí. En vez de placa, Sí. para adelante. más tumbado todavía. Eso La es. petriza. Sí. Exacto. Quiero decir, eso está claro. Eso es el tipo de bloque que tienes claro. Ahora bien, los movimientos que vas a obligar a hacer, también los estoy haciendo de ti, ¿eh? Sí, sí. Se te da bien, ¿eh? Tony? Es que estas son cosas que a mí me interesa saber Claro. todavía. No, pero esto cuando Estás queramos aprovechando, hacemos tío. esto, ¿eh? Cuando queramos hacemos esto. Sí, sí, sí.
Claro, entonces a ti esos movimientos los ves antes de empezar a equipar. O sea, tú dices, voy a obligarle a hacer aquí Claro, en que competición, tenga que ir con izquierda lejos a una regleta y luego que tenga que... Claro, en competición, por ejemplo, dependiendo del nivel de la gente, pues incluye ciertas cosas, ¿no? Tú distribuyes, vale, en este trozo tiene que haber un accordi, aquí tiene que haber técnica de pies, aquí tiene que haber compresión, ahí tiene que haber posición. Y una vez ya estás ahí dentro, el setter ya lo crea como quiere, digamos, de alguna manera, mientras esté sometido. Vale. En comercial es un poco más variable. Puede ser más estricto, tienes más ganas en calidad, Ujú. ¿sabes? Pero muchas veces estás, sobre todo, nosotros no tanto, pero nosotros lo podemos un poco más pequeños, ¿vale? Dependes mucho del backup que tengas de presas. Por mucho que tú Claro. quieras, igual no puedes hacer un acorde de manos, Claro. ¿sabes? O un 360 de pies, o 180 de pies, que Sí, también Depende estuvo de de las moda. presas que tienes en el suelo en ese momento. Depende del backup. Claro. Depende del backup, ¿sabes? Entonces, sí, normalmente tú ya tienes el espacio, tienes la característica, ¿no? Digamos, asignada, ¿no? Vale, me han dicho que tengo que hacer un acorde de pies. Coges las presas y dices, bien, ahora con el setter, con el jefe setter, no pongo acorde de pies, no tengo presas. Se busca solución, pues alternativa, pues no será un Claro. acorde, será un Sí, cambio de pies. te vas adaptando. un poco. Será, claro, te vas adaptando. Cuando ya está claro, ya a partir de ahí tú imaginas como tú quieras Ujú. hacer. Pero sí, normalmente la intención es tener ya una base. No montar de a ver qué pasa. Claro. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y en la catcher se complica un poquito más. Ya. En la catcher tienes que, claro, además tienes que hacerlo Una bonito. idea más o menos preconcebida, pero no limitada ni rígida, que puedas moverla Claro, sin complejo. al final es un proceso creativo que depende de muchos factores, tanto emocionales como físicos. Entonces tiene que ser flexible y moldeable. Sí, porque es curioso, porque un pintor que decíamos antes tiene siempre todos los colores disponibles Sí. y los pinceles también. Entonces, Sí, es un folio en digamos que blanco. herramientas tiene. Sí. Claro. Pero un equipador, aun teniendo muchísimas presas en el roco, justamente en ese momento tú te has traído ahí una serie de presas. Ujú. Y justamente cuando estás creando, te hace falta una que dices, joder, Sí. no la tengo aquí. Te adaptas, Entonces, te adaptas. Claro, no, a mí me ha ¿voy pasado, a por ella o invento otra cosa? A mí Claro. equipas que me han dicho, ¿y esta la puedo coger? No. No, porque no toca, porque hay que guardarla para no sé qué día, que se tiene que montar Sí, no sé sí, qué, sí, y sí, esa sí. hay que guardarla. Sí. ¿Sabes? Entran factores también o sea, de los dueños del Sí, negocio. Como por ejemplo, puede ser, no se pinchan, nosotros no pinchamos, no se pinchan volúmenes de fibra. Se pinchan. Sí, ¿Qué significa que pinchan? se perforan. Se atornillan. Sí, se ¿vale? atornillan. Sí. Se atornillan. Eso no se permite. O, por ejemplo, todos los bloques tienen que tener su color. No pueden ser bicolor. Claro. ¿Sabes? O, por ejemplo, en el natural tenemos el madera y el negro en volúmenes de madera Que es como el que neutro, son ¿no? estructurales. Eso es. Se consideran parte de la estructura. Que se pueden utilizar, sea la vía... Sea el bloque que sea. Ahora, ¿puedo meter un color? ¿Puedo meter dos colores de presas distintos? Si no, ¿qué quiere la estética de la empresa? Sí. Son muchos Un montón. Oye, es un mundo con un montón de variantes. variantes, de posibilidades. Y Que la gente no se imagina lo que hay No, detrás. que la gente no se imagina. Tú llegas y lo ves ya hecho, pero luego todo el trabajo que hay detrás es una barbaridad. Y chicos, por ir cerrando un poco la charla, bueno, me ha encantado hablar con vosotros, he estado súper a gusto. Sí. Y nada, espero que vosotros también hayáis disfrutado, que es lo importante. Pasa rápido esto, sí. Sí, se pasa pasa rápido. rápido, ¿eh? Como No te nos das gusta- cuenta y... Como nos gusta lo que estamos hablando. Sí, Claro. No nos cuesta nada y espero que a la gente también le haya gustado. Y bueno, nos seguimos viendo por ahí por el Nature escalando y os deseo lo mejor a los dos, a Tony con la empresa y a Chico Tiu como en el setting y espero que nos volvamos a ver. Y Tony, si algún día, lo que has dicho, me molaría ir un día a escalar contigo y que me digas, Edu, tío. ¿No has ido Sí. nunca a la roca? Sí, pero contigo. Vale. Me molaría ir contigo y que me digas, vale, Edu, te he visto ahí, te he visto Eso madera. es fácil, quedar conmigo es fácil, ¿eh? Básicamente yo todos los martes y los jueves escalo y los fines de semana, los sábados casi todos también, sí. Pues te tomo la palabra y... Tienes mi contacto. Sí, y un día le damos ahí. Seguro Nada, que lo chicos, espero pasas que lo bien. hayáis disfrutado mucho y cualquier pregunta, duda que tengáis lo podéis dejar en comentarios y yo se la haré llegar a ellos dos para que puedan responder sin problema. Genial. Nada, Muchas gracias, chicos. Edu.